Diego Sierra. Diego Sierra, a ver, perdón, un segundito. Antes que nada, les agradezco mucho, por favor, a los participantes, silenciar sus micrófonos y verificar que las cámaras estén apagadas, de manera que podamos tener la presentación lo más fluida posible. Como les decía, el día de hoy nos está acompañando Diego Sierra, él es jefe de impuestos de Russell Bedford Ecuador. Diego es ingeniero en contabilidad y auditoría y realizó sus estudios en la Universidad Politécnica Salesiana y posee una especialización superior en tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Tiene un masterado en Administración Tributaria en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador, así como un masterado en Derecho con mención en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Es jefe de impuestos de la firma Russell Bedford por más de 10 años, con amplia experiencia en sectores de la construcción, sector comercial, sector de aerolíneas, sector turístico y sector petrolero. Así también es contador de empresas multinacionales en sectores comerciales, construcción y petróleo. Es instructor en el ámbito tributario y contable para empresas privadas y público en general por más de 5 años. Posee amplia experiencia en capacitación en cierre fiscal y tributario y de fiscalidad internacional. Es instructor sobre actualización de reformas tributarias. Es autor de un artículo científico llamado Análisis comparativo entre la norma técnica NIC 12 y los impuestos diferidos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Así también, pues participa en congresos tributarios que se han realizado en Colombia y en México sobre medidas BEPS y normas anti-elusión. Con esto, previo a darle la palabra a Diego, yo simplemente quiero hacer unas breves recomendaciones. Bueno, antes de nada, agradecerle a los socios de AmCham, a los socios de nuestras cámaras seccionales de Ambato, Cuenca y Manta. Recordarles que la opinión de nuestros invitados son opiniones personales y no representan la opinión directa de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Finalmente, las preguntas tendrán que, por favor, remitirlas a un correo electrónico que vamos a poner en el chat, de manera que van a ser compiladas y van a ser respondidas por esta misma vía, por correo electrónico. No siendo más, Diego, por favor, te doy la palabra y bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes con todos. Gracias, Lady, y mucho gusto gracias por la invitación. Y en verdad, sí, vamos a tratar un tema que hoy en día está en boga y la verdad, nosotros queremos dar el mayor tratamiento tributario contable en lo que se refiere al régimen impositivo de microempresas. Únicamente, por favor, Lady, me confirma si es que está la presentación. Sí, la veo muy bien. Perfecto. Entonces, compañeros, colegas, muy buenas tardes con todos. Sí, el día de hoy vamos a ver un pequeño repaso de lo que se debió declarar en el mes de julio, pero la Administración Tributaria ha decidido ampliar su declaración, su plazo de declaración hasta el mes de octubre del año 2021. Vamos a ver el nuevo formulario que está en borrador, que está publicado en la página del Servicio de Rentas Internas y de la cual se acoge a los nuevos cambios tributarios que fueron emitidos durante este ejercicio fiscal. Es muy importante, como siempre, toda la parte tributaria y la parte contable tiene que basarse en su normativa legal. Todavía existen preguntas, todavía existen cuestionamientos acerca de cómo fue el tratamiento, quiénes nomás deben declarar, por cuáles son los ingresos que se deben tomar en consideración. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, pero sí es importante que sepamos dividir entre el ejercicio fiscal 2020, que fue muy atípico, en el cual incluso variaron temas de porcentajes de retención, variaron las formas de declaración, muchos cambios se dieron en el año 2020. Para el año 2021, de cierta manera, está un poco más regulado, pero no deja de ser importante de que ustedes puedan revisar nuevamente la normativa tributaria acerca del régimen de microempresas. Por tal motivo, es importante señalar de que últimamente se emitió el decreto ejecutivo 1240,
en febrero del año 2021, la resolución número 12, que habla acerca de las normas para la aplicación del decreto ejecutivo 1240, la ampliación de la presentación del impuesto a la renta de contribuyentes en el régimen de microempresas, la resolución número 32 del primer semestre del año 2021 y el nuevo formulario 125 actualizado a julio del año 2021. Ya vamos a ver casillero por casillero qué es de lo que se trata. Vamos a hacer un pequeño repaso de quién es el obligado y qué ingresos no están sujetos al régimen impositivo de microempresas o mejor conocido como RIM. Tiene que considerarse esta pequeña explicación, como repito, nuevamente existieron dudas, existieron consultas acerca de qué nomás debo declarar en o qué debí haber declarado y qué voy a presentar ante la administración tributaria en el mes de octubre y qué es lo que se dejó hasta diciembre del año 2020, que fue declarado hasta marzo. Bueno, no queda más decirles que los contribuyentes sujetos al régimen de microempresas son todas las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes fiscales en Ecuador, las sociedades residentes fiscales de Ecuador y tomar en consideración que también ingresa a establecimientos permanentes. Por tal motivo, es importante señalar el concepto de establecimientos permanentes, aquella unidad en la cual se puede desenvolver la actividad económica, siempre y cuando tenga entre 1 a 9 trabajadores su característica principal y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a $300,000. Entonces, en resumidas cuentas, tomar en consideración, la microempresa es toda persona natural o jurídica como una unidad productiva que ejerce una actividad de producción, comercio o servicios. Esto está estipulado en el artículo 53 del COPSI. Es muy importante que el Servicio de Rentas Internas publicará en su página web hasta el 30 de septiembre de cada año las personas naturales y las personas jurídicas que están sujetas al régimen de microempresa. Perfecto. Ahora bien, tenemos 12 casos en los cuales ustedes, a pesar de estar sujetos al régimen de microempresa, no deben considerar aquellos ingresos. Entonces, no podrán acogerse al RIM los sujetos pasivos que desarrollen exclusivamente una o varias de las siguientes actividades económicas. Vamos a ver más adelante cómo una persona puede desarrollar en actividades económicas, de qué forma la pueden declarar y únicamente concentrarnos en el régimen impositivo de microempresas. La primera, haciendo un repaso de forma rápida, aquellos contribuyentes que se encuentran sujetos a regímenes impositivos simplificados u otro régimen tributario similar. Por ejemplo, las personas del RICE, ellos no deben declarar en el régimen impositivo de microempresas. Mucho cuidado con eso. Los organismos internacionales, organismos multilaterales, agencias especializadas internacionales u otros organismos gubernamentales, instituciones de Estado y las empresas públicas tampoco acceden al régimen impositivo. Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Banco o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no ingresan a la declaración del régimen de microempresas. Aquellos que desarrollen exclusivamente actividades previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son? El artículo 28, ingresos por contratos de construcción. Las personas naturales o las sociedades o las personas jurídicas que tengan ingresos por contratos de construcción no deben considerar en la declaración semestral del régimen impositivo de microempresas. A su vez, también no deben considerarse los ingresos de las actividades de urbanización, lotización y otros similares. Mucho cuidado con aquello. Las que desarrollan exclusivamente actividades de ocupación liberal, así como las personas naturales cuya actividad económica sea la prestación de servicios profesionales, incluidos notarios y registradores. Siempre fue la pregunta, siempre fue la duda. Yo soy un contador que fue catalogado en el régimen de microempresa y no solicité su exclusión a tiempo. ¿Debo o no debo declarar mis ingresos en el RIM? Pues no. Ya vamos a ver más adelante con ejemplos cómo debe ser el tratamiento de aquellas rentas. Y el reglamento, la ley de régimen tributario interno, hace una conceptualización de lo que es ocupación liberal.
y nos señala que únicamente para efectos tributarios se entiende como actividad económica de ocupación liberal a los servicios prestados de forma directa y personal por parte de personas naturales sin relación de dependencia. Incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados por los organismos públicos competentes. Se excluye de esta definición los trabajadores autónomos. Es decir, toda persona que preste servicios en los cuales se enmarca su ocupación liberal y dejando de lado los trabajadores autónomos, aquellos no pueden considerar sus rentas en el régimen impositivo de microempresa. Comisionistas, siempre, incluso la resolución número 60 señalaba el concepto de qué es un comisionista, cuáles son las características del comisionista para ser considerado o no en el régimen impositivo de microempresas. Vamos con el número 6, aquellos que desarrollen actividades de prestación de servicios de transporte terrestre público de pasajeros, así como los de servicios de transporte terrestre comercial. Únicamente los que estén definidos en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Mucho cuidado con esto. Únicamente aquellas empresas que se dediquen a este tipo de prestación de servicios no deberán tributar bajo el RIM. Ahora, aquí sí vale hacer la aclaración. Hay empresas que se han constituido como servicios logísticos, etcétera, para de cierta manera establecer alguna actividad comercial. Ellos no pueden acogerse a esta limitación al régimen, ya que si no obtienen la debida calificación del órgano rector en tema de viabilidad, no pueden acogerse al RIM. Los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos bajo relación de dependencia. Bueno, pues perfecto. Yo soy un empleado, pero me dedico a otro tipo de actividades y percibo las rentas de dos tipos de fuentes en los cuales únicamente someteré a mi actividad económica, más no las que yo perciba como en relación de dependencia mis sueldos o salarios. Los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos sujetos al impuesto a la renta único. ¿Ok? Mucho cuidado con aquellos de aquellos sectores. Los que perciban rentas de capital, incluidas las sociedades tenedoras de acciones. Mucho cuidado. Vamos a ver qué significa rentas de capital, qué es lo que esquematizó la administración tributaria acerca de rentas de capital. Aquellos beneficios o rentas obtenidos por la colocación de capital, derechos representativos de capital, de créditos o inversiones de cualquier naturaleza como rendimientos financieros o aquellos que procedan de arrendamiento de bienes inmuebles, así como las regalías, marcas y patentes que disponga una persona natural o jurídica, siempre que no existan procesos productivos o prestación de servicios u otros factores de trabajo. Para lo cual, si usted percibe rendimientos por inversiones, arrendamientos de bienes inmuebles, ellos no deben someterse al régimen impositivo de microempresa. Por más que usted haya sido calificado en el catastro, usted no debe incluirlas en este tipo de régimen. No se arriesgue a una determinación de ese tipo de rentas. Actividades de exploración, explotación y transporte de recursos renovables, ingresos de transporte internacional de pasajeros a través de sucursales extranjeras, courier y comercializadoras de combustibles. Para lo cual, a nivel general, usted deberá clasificar este tipo de ingresos dentro de su conciliación para verificar cuáles aplica o no dentro del régimen impositivo de microempresas. Perfecto. Una vez que ya hemos visto la conceptualización y las limitaciones al régimen, vamos a ver los ejemplos, lo que verdaderamente se da en la vida diaria, se ha recibido las consultas al respecto para su adecuado tratamiento. Contribuyentes sujetos al régimen de microempresa, personas naturales. Vamos al primer ejemplo. Juan factura y percibe los siguientes ingresos. Ingresos por actividades de restaurante. Perfecto. Ingresos por actividades de restaurante, consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. En el primer caso, tiene 4 empleados. En el segundo caso, no tiene empleados. Sus ingresos únicamente abarcan hasta $40,000.
Vamos a realizar el tema del análisis de régimen de microempresas. En el primer caso, tiene ingresos de actividades de restaurantes, tiene 4 empleados, sus ingresos son hasta $40,000, por tal motivo sí está sujeto al régimen impositivo de microempresas. En el segundo caso, obtiene ingresos de actividades de restaurante, no tiene empleados. Entonces, uno de los requisitos era entre 1 a 10 empleados, pero en este caso que no tiene, sí está sujeto al régimen impositivo de microempresa. Recordemos el concepto de trabajador autónomo, aquella persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o realiza regularmente una actividad económica por cuenta propia. Es decir, si tengo mi propio restaurante y yo mismo soy no estoy afiliado, yo mismo soy el operador, no tengo empleados afiliados, pues, y estoy dentro del catastro, obtengo ingresos menos de $300,000, yo tranquilamente puedo tributar bajo el régimen impositivo de microempresas. Vamos al siguiente ejemplo. Pedro factura y percibe los siguientes ingresos. Sueldo en relación de dependencia. Factura ingresos por honorarios profesionales de médico. Y consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. Los ingresos en relación de dependencia no estarán sujetos al régimen impositivo y los ingresos por honorarios médicos tampoco estarán sujetos al régimen impositivo de microempresas. Es decir, que Pedro, por la percepción de su sueldo, por la factura de sus ingresos honorarios profesionales y a pesar de que consta en el catastro del régimen de microempresas, no está sujeto al RIM. Por tal motivo, si el contribuyente no realizó la debida impugnación a los 20 días de emisión del catastro y no tampoco recibió una contestación acorde a la resolución, el contribuyente al no impugnar deberá realizar su declaración en cero en el formulario 125 y declarar su respectivo impuesto a la renta en el régimen general de las rentas que le corresponda. Vamos al siguiente ejemplo. José factura y percibe los siguientes ingresos. Sueldo en relación de dependencia. Factura por ingresos de arrendamiento y adicional consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. Para lo cual, los ingresos en relación de dependencia tampoco están sujetos al régimen impositivo de microempresas y los ingresos por arrendamientos tampoco están sujetos al RIM. Esto quiere decir que nuevamente José, en este nuevo ejemplo, por la percepción de su sueldo y la facturación de sus arrendamientos, no debe declarar en el RIM. Ahora, si usted no realizó la impugnación, si no recibió la debida contestación, deberá declarar el formulario 125 en cero. ¿Qué pasa con Andrés? Andrés factura y percibe los siguientes ingresos. Percibe ingresos por honorarios profesionales de médico y adicional recibe ingresos de dividendos y consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. En este nuevo caso, los ingresos por honorarios por sus servicios profesionales tampoco ingresan en el RIM y los ingresos por dividendos tampoco son rentas de capital, tampoco son sujetos al régimen impositivo de microempresas. Ya saben la casuística, deben declarar en el formulario 125 en cero si no solicitó su debida impugnación. Muy bien, Andrea factura y percibe los siguientes ingresos. Recibe factura por arrendamiento y adicional percibe ingresos por actividad comercial en una farmacia y consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. Para lo cual, los ingresos por arrendamientos no estarán sujetos al régimen impositivo de microempresas, lo deberá declarar de forma anual el siguiente año, y los ingresos por las actividades de farmacia sí están sujetos al RIM, no existe limitación y estos debemos declarar de forma semestral. Seguimos con las actividades ahora de Elizabeth. Factura y percibe los siguientes ingresos. Ingresos por arrendamiento, ingresos por actividades comerciales en farmacia, adicional percibe ingresos por actividades profesionales de médico y consta en el catastro del régimen impositivo de microempresa. Entonces, debemos hacer la debida segregación de los ingresos de tal manera de poder tributar en el régimen que corresponde. Ingresos por arrendamiento no está sujeta al RIM.
Los ingresos por las actividades profesionales tampoco están sujetas al régimen impositivo de microempresas y los ingresos por actividades de la farmacia sí están sujetas al régimen impositivo. Entonces, aquella facturación, aquellas notas de crédito que están sujetas a las actividades de farmacia, deberá declarar de forma semestral. ¿Qué pasa para las sociedades? Para las sociedades sí es muy importante estar registrado en el catastro de régimen impositivo de microempresas, cumplir los requerimientos del RIM acerca de ingresos y empleados. Sus operaciones son acorde a las actividades registradas en el RUC. Identificar los ingresos provenientes de varias actividades o impugnar su exclusión e inclusión 20 días después de publicado el catastro de microempresa. Recuerden que la administración tiene 20 días hasta realizar la publicación del nuevo, tiene hasta el mes de septiembre para realizar la publicación del catastro, a lo cual ustedes tendrán un plazo de 20 días para realizar su debida impugnación. Otra cosa adicional, hasta el momento no hay un pronunciamiento del nuevo gobierno acerca de cómo va a ser, cómo va a darse el tratamiento a este nuevo régimen, si va a ser eliminado, si va a ser optativo, si se lo va a mantener. Pero sí está claro que cualquier modificación o cualquier cambio en el RIM o puede ser su eliminación tendrá efecto a partir del ejercicio fiscal 2022. Por tal motivo, el ejercicio fiscal 2021 continúan con las mismas normativas. No se olviden de consultar su catastro del régimen impositivo de microempresas del periodo fiscal que está publicado en la página del Servicio de Rentas Internas del periodo fiscal 2020 y periodo fiscal 2021. Ahora bien, Ecuador S.A. factura y percibe los siguientes ingresos. Factura por la venta de insumos médicos y tiene ingresos durante el primer semestre del año 2021 por $100,000. Consta en el catastro del régimen impositivo de microempresa y tiene 3 empleados. Este ejemplo fácil es los ingresos por actividades empresariales. Sí está sujeto al régimen impositivo de microempresa porque adicional tiene 3 empleados y debe declarar el impuesto a la renta bajo el RIM. Edificios S.A. factura y percibe los siguientes ingresos. Factura ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Consta en el catastro del régimen impositivo de microempresas. No solicitó su exclusión en el plazo de 20 días. Tiene ingresos por $200,000 y tiene hasta 3 empleados. Aquellos ingresos por las actividades de arrendamiento, que son rentas de capital, se encuentran enmarcadas en las limitaciones al régimen del RIM, en el artículo 253.2, numeral 9, y su declaración deberá ser en cero. Aquellos ingresos no son sujetos al RIM. Y para finalizar, recuerde que los contribuyentes sujetos al régimen impositivo de la economía popular y solidaria o al régimen impositivo similares no están sujetos al RIM. Las entidades sin fines de lucro deberán de realizar, las que consten en el catastro, deberán realizar su declaración en el formulario 125 en cero. Los aportes, costos, excedentes deberán declarar en el respectivo formulario de impuesto a la renta. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la declaración del impuesto a la renta? Los cambios. Declaración RIM primer semestre del ejercicio fiscal 2021. Todas las personas naturales sujetas al régimen impositivo, sociedades y establecimientos permanentes, la primera declaración semestral del año 2021 lo vamos a realizar en el mes de octubre del ejercicio fiscal 2021. Hubo la ampliación. Normalmente lo teníamos que haber declarado en el mes de julio, pero al haber la ampliación, ahora lo vamos a realizar en este nuevo mes. Consideraciones. Los contribuyentes especiales presentarán su declaración y pago del impuesto a la renta de forma semestral hasta el 21 de octubre del año 2021. Mucho cuidado con esto. Los contribuyentes sujetos al régimen de microempresa que son catalogados como contribuyentes especiales deberán realizar su declaración hasta el 21 de octubre del año 2021. Los contribuyentes que se encuentren domiciliados en la provincia de Galápagos podrán presentar su declaración hasta el 28 de octubre del año 2021.
Valga la aclaración, estamos hablando acerca de la declaración del régimen impositivo de microempresas. Eso se va a respetar a excepción de lo que pasó en el primer semestre. Lo de julio vamos a declarar en octubre y si no hay otro cambio, lo del segundo semestre lo declararemos en el mes de enero. Es muy diferente, mucho cuidado, es muy diferente acerca del pago. La declaración se deberá respetar en los plazos que indique la administración tributaria o el reglamento, pero los pagos sí serán considerados acorde a las nuevas reglas que emitió la administración tributaria. Para lo cual, el pago del régimen impositivo de microempresas en este primer semestre de 2021, vamos a hacer un repaso de cómo se es su tratamiento. Bajo el nuevo decreto emitido en febrero del año 2021, señalaba lo siguiente. Si durante el ejercicio fiscal del año 2020 el contribuyente no generó utilidades, las que se refieren a las calculadas antes de determinar el impuesto a la renta, el impuesto del régimen impositivo de microempresas del ejercicio fiscal 2020 lo vamos a pagar hasta noviembre del ejercicio fiscal 2021. Y la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2021 vamos a pagar hasta el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022. ¿Cuál es la principal característica? Es haber obtenido pérdidas, no haber generado utilidades durante el ejercicio fiscal 2020. Si usted cumple el no haber dado utilidades, prácticamente usted podrá pagar, ¿sí? el RIN del año 2020 hasta noviembre del año 2021 y el primer semestre del ejercicio fiscal 2021 y segundo del ejercicio fiscal 2021 hasta marzo del ejercicio fiscal 2022. Mucho cuidado con eso. Yo puedo declarar, sí, en las fechas que es, pero su pago, si cumplo lo del ejercicio fiscal 2020, yo debo realizarlo en las fechas que me estipula. Y ya vamos a ver en el nuevo formulario cómo esa información va a ser trascendental para poder nosotros diferir los pagos en las fechas en las cuales nos han establecido. Para lo cual vamos a ver el caso práctico, para el que nos atañe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un caso práctico rapidito, sí, con el nuevo formulario, para que ustedes de cierta manera se vayan familiarizando con el nuevo formulario del régimen impositivo de microempresas, que será similar el crédito tributario, será similar a cuando establecemos el formulario 104 acerca de los créditos tributarios. Entonces, mucho cuidado con aquello. Como ya sabemos, la declaración de enero y junio que se debió realizar en julio, ahora lo vamos a realizar en el mes de octubre del año 2021. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso del nuevo formulario que está actualmente publicado en la página web. Entonces, se mantiene el casillero 301, ingresos brutos de la actividad empresarial sujeta al régimen impositivo de microempresas. Tenemos que de igual forma el casillero 302, el valor de las devoluciones, los descuentos comerciales que correspondan a los ingresos brutos de la actividad comercial. Vamos a los nuevos casilleros. Ingresos exentos de impuesto a la renta por tercera edad, casillero número 306. Y los ingresos exentos del impuesto a la renta por discapacidad. También es uno de los nuevos casilleros que no existió en la última declaración. Adicional, debemos indicar el porcentaje de discapacidad, ¿sí?, del contribuyente si lo tuviera. Para esto, es muy importante señalar que el artículo 9, numeral 12 de la Ley de Régimen Tributario Interno, si usted es un contribuyente que cumple estas dos exenciones, ya sea por tercera edad o discapacidad, usted no puede ocupar las dos. Claramente, el último inciso del numeral 12
señala que las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse de forma simultánea. En esos casos se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente. Mucho cuidado con aquello y de lo cual usted deberá tomar las debidas precauciones y establecer aquel ingreso exento, tanto por tercera edad o discapacidad. El nuevo casillero acerca del porcentaje de discapacidad del contribuyente. Después tenemos los ingresos exentos de impuesto a la renta que corresponden a la actividad empresarial. Se excluye la exención, obviamente, por tercera edad y discapacidad. Aquellos ingresos exentos que enmarca el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en los cuales se respeta su debida exención. Ajustes de ingresos en las actividades empresariales por efectos de la aplicación del impuesto diferidos. El casillero 304 y 305 nos habla de aquellas aplicaciones de impuestos diferidos únicamente aplicado a los ingresos. Ejemplo, activos biológicos. El casillero 399 nos enmarca la suma y la resta de los ingresos brutos menos las notas de crédito, la aplicación de las exenciones por tercera edad, por discapacidad, por actividades, por ingresos que se estipulan en el artículo 9 y ajustes por los impuestos diferidos. Nos calcula un impuesto a la renta causado. Después de eso, este nuevo formulario crea añade nuevos casilleros, el 404 y 405. Ya van a ver un poco que este tiene la temática de un formulario casi del 104, ¿ok? O el formulario de IVA. El casillero 404 nos habla que nosotros debemos ubicar el campo 497 de nuestra declaración del semestre anterior. ¿Cuál es el casillero 497? Por retenciones de la fuente del impuesto a la renta que nos ha sido efectuado. Segundo, tenemos por crédito tributario registrado en la declaración anual de impuesto a la renta, campo 498. Entonces, aquí usted deberá extraer los casilleros 497 y 498 que se encuentran en este mismo formulario, pero ya vamos a ver más adelante de cómo se obtiene en los valores. Cabe indicar que estos casilleros 404 y 405 para el ejercicio fiscal, para este primer ejercicio fiscal 2021, este primer semestre del ejercicio fiscal 2021 no tiene aplicación, ¿sí? Ya que los casilleros anteriormente indicados no tenemos la referencia de una declaración anterior. Esta sería nuestra primera declaración semestral del año 2021 en la cual se establecen los créditos tributarios por retenciones y por impuesto a la renta, por la declaración anual de impuesto a la renta. Entonces, estos casilleros únicamente tendrán validez a partir del segundo semestre si es que ustedes obtienen un crédito tributario. Adicional a el casillero 402, nosotros vamos a restar las retenciones que le realizaron respecto a los ingresos de la actividad empresarial sujetas al régimen impositivo para microempresas. Mucho cuidado, aquí es únicamente las retenciones sujetas al RIM. Estamos claros que el año 2020, al ser un año atípico, obtuvimos varios porcentajes de retención y adicional que hubieron cambios, pero en el año 2021 ya es un poco más, ya es más uniforme, ya no debe existir errores. Por tal motivo, recuerden que el porcentaje de retención a los contribuyentes del régimen de microempresa es del 1,75. El crédito tributario registrado en la declaración anual de impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. Recuerden que este casillero ustedes debieron considerar lo que señala la resolución 60 del año 2020, cuando eran obligatorio realizar una declaración anual de impuesto a la renta. Recuerden que a partir del año 2020 nosotros tenemos dos declaraciones, las del régimen impositivo de microempresas, las que están sujetas, pero adicional a las del RIM tenemos que hacer la declaración anual de impuesto a la renta, en la cual se puede establecer el crédito tributario que le extrae del RIM o el nuevo que se genere del mismo régimen. Para lo cual teníamos que haber cumplido tres características.
Sí, primero, las sociedades y establecimientos permanentes van a declarar el crédito, la declaración anual del impuesto a la renta en todos los casos. Es decir, todas las sociedades y establecimientos permanentes, si estaban sujetas al régimen impositivo de microempresas, debieron realizar la declaración anual de impuesto a la renta en el mes de abril. Las personas naturales que obtengan ingresos por otras fuentes adicionales a la actividad empresarial sujeta al régimen impositivo para microempresas. Entonces, es decir, como los ejemplos que habíamos visto, si las personas naturales ejercían dos tipos de actividades, las de la actividad comercial en el RIM y las de actividades de arrendamiento en el mes de marzo en su declaración anual de impuesto a la renta. Y como último punto, aquellas personas naturales que quieran solicitar pago en exceso o presentar un reclamo indebido de impuesto a la renta, también debieron realizar la declaración anual de impuesto a la renta o a su vez podrían utilizarlo ahora en este ejercicio fiscal, trasladando el crédito tributario del impuesto a la renta anual. Después de eso, después de nosotros verificar en el impuesto a la renta las retenciones y si yo tengo crédito tributario de la declaración anual del impuesto a la renta, ¿sí? la que se realizó en el mes de marzo, en el mes de abril, según el tipo de contribuyente, nosotros vamos a reflejar, ¿sí? a qué tipo de crédito tributario se refiere, ¿sí? Si el efecto de mi impuesto a la renta causado menos las retenciones, a mí me genera un crédito tributario por retenciones, entonces lo deberemos registrar en el casillero 497. Pero de existir un crédito tributario mayor por la declaración anual de impuesto a la renta, muy bien, entonces lo vamos a registrar en el casillero 408, 498. Entonces, está muy claro que esto será muy importante establecer aquellos segregación, incluso aquella prelación del impuesto a la renta causado. Nosotros vamos a utilizar primero las retenciones que nos efectuaron del ejercicio fiscal anterior, los créditos tributarios del impuesto a la renta anual, después restamos las retenciones del ejercicio fiscal en curso y restamos del crédito tributario anual si lo tuviéramos y estableciéramos los casilleros 497 y 498. Esto únicamente si ustedes tienen créditos tributarios, si es que el contribuyente al final del ejercicio fiscal termina con créditos tributarios. Aquí viene la pregunta de rigor. Bueno, una vez realizado el cálculo, si es que obtenemos impuesto a la renta a pagar, pues bueno, se establecerá en el respectivo casillero 499. Caso contrario, ya vamos a ver en el ejemplo, en el segundo ejercicio fiscal, si el sujeto pasivo obtuvo utilidad durante el ejercicio fiscal 2020. El casillero 501 es esencial para el momento del pago, lo que les habíamos indicado. Si ustedes no hayan obtenido utilidad, aquí ustedes responderán sí o no, y prácticamente con ellos ustedes podrán hacerse acreedor al diferimiento de pago en el ejercicio fiscal 2021 hasta el mes de marzo del año 2022. Tomar en consideración que si es que yo deseo pagar mi impuesto a la renta a pesar de haber obtenido una pérdida y no quiero acogerme al diferimiento, pues bueno, o sea, estoy en la libertad de hacerlo y no será necesario aplazar hasta dicha fecha. Vamos a ver en el mismo un caso en el tema de sociedades. Pues bien, tenemos la conciliación de ingresos. No se olviden que es muy importante que usted antes de realizar la declaración, usted disipe, usted segregue su estado financiero y sepa determinar a qué ingresos corresponden al régimen impositivo de microempresas y cuáles pertenecen a otro tipo de régimen. Muy bien, entonces, tenemos en el ejemplo que la compañía Ecuador S.A. obtiene ventas de tarifa 12 y de tarifa 0 que suman $165,000, pero a su vez tiene otros ingresos por $62,000.
Estos otros ingresos, obviamente nosotros tenemos que analizar y verificar y con base legal encasillarlos en el adecuado numeral y artículo de la Ley de Régimen Tributario Interno. Muy bien, podemos tener una exportación de servicios, ingresos por regalías o marcas, intereses por préstamos de empleados, arriendos de locales comerciales, dividendos de compañías, intereses de pólizas de inversión o utilidades en la venta de activos fijos o en este caso inmuebles. A nosotros segregar prácticamente ninguno de estos cumple, todos aquellos cumplen las limitaciones al régimen impositivo de microempresas. Por tal motivo, ellos no serán considerados para el cálculo de su 2%. Para lo cual, mis $227,000 que tengo en mi estado financiero del total de ingresos, yo voy restando todos aquellos que se enmarcan en las limitaciones del RIM, obteniendo mi ingreso bruto de $165,000. Para el caso, para el presente, como ejemplo, tenemos ingresos exentos por $50,000, los cuales me dan una base imponible de $115,000, ocasionándome un impuesto causado de $2,300 y retenciones de $2,887,50. En primera instancia se puede percibir que yo tengo un crédito tributario de $587,50. Pues está perfecto. Ahora, esta conciliación, tal cual como nosotros lo hacemos, la de renta, la normal, tenemos que ubicarlo ya, mapearlo en el formulario 125. Pues bien, las rentas brutas, los ingresos brutos grabados provenientes de la actividad comercial, pues se enmarcarán en el casillero 301. Mucho cuidado con aquello, solo las actividades sujetas al régimen de microempresa. Acto seguido, si no tenemos aquellos datos de devoluciones, si no tenemos devoluciones, mejor dicho, no deberemos ubicarlos. Caso contrario, ingresarán las notas de crédito en su debido casillero. Ahora bien, los ingresos exentos lo vamos a marcar en el casillero 303 y obtenemos nuestra base imponible. Calculamos el porcentaje de impuesto a la renta del 2%, que no obtenemos $2,300. La empresa no va a utilizar en el primer semestre del ejercicio fiscal 2021 los casilleros 404 y 405 porque no tenemos un formulario que le antecede. Menos las retenciones de la fuente que le realizaron en el respecto a los ingresos de la actividad comercial, $2,887,50. No tengo crédito tributario de impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. Y por tal motivo, la operación matemática de los 2,300 menos las retenciones de la fuente que no realizaron, yo obtengo un crédito tributario. La compañía tiene un crédito tributario que nosotros debemos de enmarcarlo en el casillero 497 porque estas devienen de retenciones de impuesto a la renta. No causa impuestos, ¿sí? Y nos quedamos con el casillero 497. ¿Qué pasa en el año 2? Vamos a ver qué pasa en el año 2. En el año 2, la presente compañía únicamente va a obtener, en el segundo semestre, la empresa obtiene $73,000 de ingresos, ¿sí? $73,000 de ingresos, no tiene otra segregación de las limitaciones del régimen impositivo de microempresas y causa un impuesto a la renta del 2% de 1,460. Tenemos nuestros ingresos brutos de $73,000 en el segundo semestre, ¿sí? Y obtenemos nuestro impuesto causado de 1,467. Para el segundo semestre, sí podemos nosotros utilizar ya el casillero 404 y nos señala que debemos remitirnos al casillero 497 del formulario, del primer formulario del semestre. 587,50 y lo trasladamos al casillero 404. Esto nos servirá para deducirnos en el segundo semestre el crédito tributario que quedó del semestre anterior, para lo cual los 1,460 restados los créditos tributarios
de 587,50, obtenemos un impuesto a la renta del régimen impositivo a pagar de 872,50. Al yo obtener este valor a pagar en el segundo semestre, y si es que yo no obtuve si yo obtuve pérdida durante el ejercicio fiscal 2020, pues bueno, yo podré acogerme al diferimiento de pago hasta marzo del año 2022. Caso contrario, si es que yo no tuve si es que yo obtuve utilidad, bueno, deberemos acogernos al respectivo pago de acuerdo a lo que señala la normativa tributaria. Vamos con un ejemplo de una persona natural. De igual forma, Pedro Vargas tiene varias actividades a las cuales se enmarcan servicios profesionales, en su establecimiento de ferretería, arrendamientos y un sueldo de una empresa. Como ustedes bien saben, ya lo hemos visto, las rentas de capital, los ingresos por relación de dependencia, servicios profesionales, no enmarcan el régimen impositivo para microempresa. Por tal motivo, vamos a tomar en consideración únicamente los ingresos de la ferretería, las cuales cumplen, y por el número de empleados, para ser categorizados como régimen de microempresa. Tenemos durante el primer semestre los $25,000, pero el contribuyente es una persona de la tercera edad. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos una deducción de una fracción básica por estar categorizado en tercera edad. Pero durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, nosotros no podemos tomarnos la totalidad de la deducción adicional, ya que esta deducción es de carácter anual. Nosotros estamos haciendo una declaración de régimen impositivo de microempresas semestral. Por tal motivo, nosotros podremos considerar únicamente en el primer semestre el 50% de esta deducción básica, de esa deducción adicional, ¿sí? Mucho cuidado con esto. No en el primero nos vamos a tomar los 11,212 en el primer semestre y en el segundo semestre también los 11,212. No, porque estas deducciones son de carácter anual. Entonces, al realizar una partición de los ingresos de forma semestral, entonces cada uno deberá recibir en el porcentaje que corresponde. Sí. Para nuestro caso, obviamente, lo vamos a tomar de forma del 50% la deducción por tercera edad. Para lo cual, los $25,000 restado la deducción por tercera edad, tenemos una base imponible de 19,394. Un impuesto causado de 387,88. Tenemos retenciones de impuesto a la renta de 437,50 y adicional tenemos un crédito tributario del impuesto a la renta anual por $200, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar la declaración del impuesto a la renta anual, si usted la utilizó en el mes de marzo o abril. Entonces, al final, en mi hoja de cálculo, yo obtengo un impuesto a la renta, o en este caso un crédito tributario, de 249,62. Nosotros esto tenemos que ahora enmarcarlo en el formulario 125 y realizar las debidas segregaciones. Muy bien. Ingresos brutos de la actividad empresarial durante el primer semestre, $25,000. Deducimos los ingresos exentos del impuesto a la renta por tercera edad, los 5,606, obteniendo una base imponible de 19,394. A esto nosotros aplicamos el impuesto a la renta causado del régimen impositivo de microempresas, ¿sí? El 2%, los 387,88. Esta persona natural igualmente no va a poder utilizar los casilleros 404, 405. Las retenciones en la fuente que le realizaron en el respectivo, en el ejercicio, en el primer semestre es de 437,50. Pero yo en mi formulario que realicé en el mes de marzo, mi declaración anual en la cual yo tenía derecho, yo puedo utilizar yo tuve un crédito tributario de $200 que tranquilamente yo lo puedo trasladar a este casillero 403 y ubico el valor de los $200. Al hacer mi operación matemática, es evidente que yo voy a tener un crédito tributario, pero este crédito tributario yo debo dividirlo y ubicarlo correctamente,
¿sí? De tal forma que yo respete los lineamientos, si deviene de retenciones o si deviene de mi declaración anual del impuesto a la renta. Es así, y respetando el orden de formulario, vamos a realizar la respectiva prelación del impuesto con los créditos tributarios. Entonces, es decir, mi impuesto a la renta causado, primero lo voy a realizar la prelación con las retenciones en la fuente. Entonces, al consumirse la totalidad del impuesto a la renta, al absorberse la totalidad, me queda un crédito tributario de 49,62. El crédito tributario del registrado en la declaración anual, la que usted hizo en marzo del año 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, esa se respeta y se traslada al casillero 408, dejando en evidencia los créditos tributarios de retenciones de la fuente y la declaración anual de impuesto a la renta, es decir, los $200, y no tengo valor a pagar. ¿Qué pasa en mi segundo semestre? En mi segundo semestre, yo de igual forma, este contribuyente tiene ingresos por $50,000, ubico el otro 50% de la deducción por tercera edad, ¿sí? El impuesto a la renta causado el 2%, ¿sí? Y retenciones del impuesto a la renta para el presente caso únicamente serán de $100. Perfecto, pues realicemos el cálculo de la base imponible. $50,000, que son mis ingresos brutos, resto los ingresos exentos del impuesto a la renta por tercera edad, los 5,606. Establezco la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta del régimen impositivo de microempresas y calculo el impuesto a la renta causado 887,88. Para el presente caso, se habilitan los casilleros 404 y 405 y hago el traslado de los casilleros 497 y 498. ¿Ok? Para tal motivo, al momento de yo hacer la prelación, los $887 de mi impuesto a la renta, yo lo deduzco las declaraciones de impuesto de las retenciones del ejercicio fiscal anterior y la declaración anual del impuesto a la renta, los $200, menos las retenciones del segundo semestre del ejercicio fiscal 2021, para el presente caso, el casillero 493, obviamente, al ya nosotros dejar reflejado en los $200, ya no va a ser necesario su utilización. Por tal motivo, al realizar la respectiva prelación, todo el impuesto a la renta va a consumirse los créditos tributarios del semestre anterior y de la declaración anual, y adicional las retenciones del segundo semestre, lo cual obtenemos un valor a pagar de 538,26. Aquel valor de 538,26, obviamente yo deberé verificar en mi declaración anual de impuesto a la renta si obtuve una utilidad o una pérdida, para lo cual, si obtuve una utilidad, yo deberé realizar el respectivo pago. Caso contrario, me podré acoger su diferimiento al pago hasta el mes de marzo del año 2022. Estos son ejemplos sencillos de los cuales se ve reflejado en el nuevo formulario. Obviamente, cuando ya esté listo en ambientes en línea, se lo va a poder visualizar de mejor forma y establecer qué casilleros van a ser automáticos, qué casilleros van a ser manuales. Para finalizar, sí es importante que ustedes recuerden que los costos y gastos en el régimen impositivo de microempresa se mantienen las generalidades y su cumplimiento tributario, que es emitir el respectivo comprobante de venta, llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos según corresponda a las características acorde a la normativa tributaria, presentación de declaraciones, presentación de anexos de información cuando corresponda y los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque sí hay contribuyentes en los cuales dejaron de esta exigencia de la administración tributaria, dejaron de llevar una contabilidad adecuada o dejaron de realizar la percepción de los documentos acorde a lo que establece la normativa tributaria. Y para finalizar, recuerden que está publicado la ficha técnica de comprobantes electrónicos 2.20, donde ya señala los requisitos obligatorios en su anexo número 21,
en la respectiva cabecera lo que son catalogados como contribuyentes de régimen en microempresas y bueno, y ahí a su vez los catalogados como agentes de retención. Bueno, creo que estamos dentro del lapso de tiempo, ¿sí? Yo les agradezco y todas estas preguntas van a ser canalizadas en el respectivo correo y los van a ser respondidas uno por uno como parte de nuestro compromiso, ¿sí? Sí, creo que justo estamos en el marco del tiempo, ni más ni menos. Espero que vayan, revisen su formulario, ajusten sus contabilidades acorde a los requerimientos de información que van a solicitar durante los próximos meses y para que hagan una declaración de régimen impositivo de microempresas de forma adecuada. ¿Sí? Lady, te agradezco mucho. Muchísimas gracias más bien, Diego, a ti por esta cantidad de conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Yo creo que nos quedamos con un montón de dudas. Aquí lo vemos nomás en el chat que tenemos una cantidad de preguntas, así que sí, la invitación está hecha para todos aquellos quienes tengan una pregunta, por favor enviarlas al correo electrónico que consta en el chat. Y bueno, como explicó Diego, la irán compilando y se enviarán las respuestas pues a través de correo electrónico también. No siendo más y estando en la hora señalada, yo no tengo más por agradecerte y esperando poder volver a contar contigo y por supuesto con Russell Bedford más adelante para siguientes eventos. Y por supuesto agradecer a todos nuestros participantes por mantenerse conectados día a día con los eventos que organiza la Cámara Americana. Por favor, manténganse sanos y síganse cuidando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, una buena tarde. Igualmente. Hasta luego, qué gusto. Gracias.